Bien, hermanos, vamos a continuar y vamos a ir a la palabra. Estamos estudiando, predicando el Evangelio de Juan, del capítulo 8. Hoy nos adentraremos en un nuevo capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 11. Juan capítulo 8, verso 1 al 11. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, esta porción de la Escritura quizás sea una de las más conocidas. Esta mujer adúltera se ha hecho famosa y a veces es muy escogida por los predicadores. Pero quiero que nos profundicemos, hermanos, en este pasaje y descubramos a la luz que el Espíritu Santo nos da lo que el Señor quiere revelarnos. El evangelista, el apóstol Juan, ha ido a través de capítulo tras capítulo narrándonos el ministerio de Jesús, y él se ha encargado de ir poniendo ilustraciones acerca de cuál era la condición del pueblo de Israel en los días del ministerio de Jesús. Hemos visto cómo la condición espiritual en que se encontraba Israel en aquellos días era deplorable. Cada escena que Juan nos está presentando un rasgo distintivo de la condición de Israel, que no es muy distinta a la condición del hombre sin Dios, y también no es muy distinta a la condición de la iglesia el día de hoy. Vemos así que desde el capítulo 1, inmediatamente en el verso 19, nos encontramos con un sacerdocio ignorante. Recordamos aquellos hombres que vinieron a Juan el Bautista, vinieron sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿y tú quién eres? Ignorantes. A lo cual Juan les responde: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Juan inicia presentándonos la condición de Israel, donde tiene a sus líderes espirituales en ignorancia. Aquellos que debían de saber y de conocer todo lo que respecta a la venida del Mesías, no lo sabían. Eran ignorantes. Vemos en el capítulo 2 otra escena de un templo profanado. ¿Recuerdan? Jesús entra al templo y halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban ahí sentados. Aquel templo que debía de servir para hacer luz a las naciones,
se encontraba profanado por aquellos hombres religiosos que habían corrompido el culto de Dios y habían hecho de la casa de Dios una casa de mercado, como Jesús les condena. El templo que se dejó de servir para lo que había sido creado. Así es que tenemos un sacerdocio ignorante, tenemos un templo profanado, y en el capítulo 3 vemos cómo tenemos una doctrina totalmente muerta. Y eso se queda ilustrado al acercarse Nicodemo a Jesús de noche. Llega Nicodemo de noche a Jesús para preguntarle acerca de la salvación, a lo cual el Señor le dice: el que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Aquel maestro de Israel, aquel encargado de enseñar la doctrina a Israel, a enseñar los caminos de Dios, los encargados de enseñar la doctrina, no tienen ni idea de cómo un hombre puede ser salvo, de cómo se puede nacer de nuevo. El Antiguo Testamento daba testimonio de cómo nacer de nuevo. Así es que tenemos un sacerdocio ignorante, un templo profanado y tenemos una doctrina muerta. Más adelante en ese capítulo 3 tenemos el testimonio de Dios rechazado. Tenemos a la nación rechazando el testimonio de Dios. En el verso 32 del capítulo 3 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Vemos a Jesús predicando a las multitudes. Vemos a Jesús enseñando a las multitudes continuamente, y las multitudes continuamente cerrando sus ojos, tapando sus oídos para no ver, para no querer ver al que estaba frente a ellos. Así es que, hermanos, esta escena queda más clara en el capítulo 5, verso 3, cuando Jesús se dirige al estanque de Betesda. Dice que Jesús entra al estanque que está junto de Betesda, y ahí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ilustrando claramente cuál era la condición de Israel en los días de Jesús. Ciegos, cojos, paralíticos, sin poder ver, sin poder venir a Dios, enfermos por el pecado. Si es que tenemos una condición realmente lamentable, y esos son los días de Jesús. Tenemos también en el mismo capítulo 5 aquella multitud hambrienta, la cual al verla nuestro Señor Jesucristo tiene compasión y se dedica a Jesús a hacer un milagro para satisfacer las necesidades físicas de esa multitud, sin que esa multitud tuviera el más mínimo apetito por el alimento espiritual. Sin nada de necesidad por el auténtico pan que descendió del cielo. Así, hermanos, llegamos al capítulo 7 y vemos a esa élite religiosa, escribas, fariseos, tratando de buscar ocasión para matar y deshacerse de Jesús. El testimonio había sido rechazado, pero ahora ellos procuran matarle. Están enfurecidos con este Jesús, buscando ocasión para atraparlo. Así es que mandan alguaciles mientras Jesús está predicando en el templo, y ellos vuelven y no lo atraparon, vuelven con resultados negativos aquellos que les habían ordenado la aprehensión de Jesús, y no es atrapado en ese día. Y así entramos al capítulo 8, hermanos. El último verso del capítulo 7 dice: y cada uno se fue a su casa ese día. Claro es que dentro de todos los que se fueron a su casa se encontraban aquellos que procuraban el mal hacia Jesús. Se encontraban los fariseos y los escribas que deseaban atraparle y desacreditar a Jesús y condenarle. Ese día ellos fracasaron en su intento de apresarlo. Se evidenció ese día que por lo menos uno de ellos, Nicodemo, no estaba de su parte. Ese día no les fue bien a los malos. Ellos volvieron a sus casas con el alma llena
de resentimiento, con el alma decepcionada, con amargura en su corazón y enojados con aquellos siervos inútiles que no pudieron traer preso a Jesús. Así es que claramente ellos estaban perturbados. Yo creo que lo que Nicodemo hizo al confrontarlos con una palabra, los dejó perturbados y vuelven a casa deseosos de idear una nueva conspiración. Dice el verso 1: pero Jesús, mientras los malvados se van a idear planes a sus casas contra Dios, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, sube, dice en el verso 1 del capítulo 8, se va al monte de los olivos. ¿Qué contraste, verdad? ¿Qué contraste de aquellos que van a la comodidad, al confort de sus casas, a idear planes malvados? Aquí con Jesús, que va al monte de los olivos a pasar allí la noche, sin comodidad, apartándose de la deslumbrante ciudad de Jerusalén, de las luces, de los ruidos, y Él se aparta a dormir al monte. Y no a idear males como sus enemigos. El monte de los olivos era donde Jesús, cuando acudía a Jerusalén, acostumbraba a ir, y iba al monte de los olivos o a la casa de su amigo Lázaro, que estaba en Betania, junto también a este monte. Él sube al monte de los olivos a alinear su corazón, a orar. Era el lugar de oración de Jesús, a ponerse en comunión, en contacto con su Padre, y luchar, hermanos, contra la tentación de la decepción por el rechazo de su pueblo, a luchar contra la tristeza, contra el desánimo que podía haber producido la reacción del pueblo al rechazarle. Jesús prefería estar solo, orando. Qué corazón el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está allí en el monte de los olivos preparando su corazón para hacer el bien el siguiente día, mientras que los malvados idean planes. El verso 2 nos dice que de mañana, y en el original es de muy de mañana, dice, Él vuelve al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado a Él les enseñaba. Acababa de ser, tenía frente a ellos los alguaciles el día anterior con los deseos de atraparlo, de aprenderlo. Estaba Jesús frente al peligro, pero Jesús esa noche va a orar, a fortalecerse, y el día siguiente vuelve al campo de batalla, vuelve al templo. Hermanos, es la imagen del dulce pastor de Israel. Esta es la imagen clara del verdadero pastor de Israel, volviendo a sus ovejas. Él vuelve a enseñarles, vuelve a apacentar a su rebaño, pero también vuelve a luchar contra las fieras, contra aquellos que procuraban su mal, porque Él es el verdadero pastor, hermanos, que no huye cuando ve venir el mal. Él es el verdadero pastor, que no es asalariado, que ama verdaderamente a sus ovejas y su vida dará por las ovejas. Vuelve al lugar donde están los malvados, que también ya han ideado una nueva encrucijada. Y esa encrucijada, hermanos, está en el verso 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Aquí están aquellos que estaban frustrados por el intento fallido del día de ayer. Ellos también vuelven preparados, y ahora han tejido una red, han entretejido una red donde Jesús en esta ocasión no podrá librarse. Ya no mandan a los alguaciles, van ellos mismos y se acercan a Jesús para tirar la red, y lanzan la red con estas palabras: una mujer sorprendida en adulterio.
ellos usan a una mujer y usan astutamente la palabra, y con estas dos cosas hacen su telaraña. Usan a una mujer y usan maliciosamente la misma palabra escrita de Dios. Deuteronomio capítulo 22 dice la palabra, decía la ley: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con ella y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. No sé si usted ya se dio cuenta, pero a estos hombres no les importaba la mujer. Estos hombres no tenían interés alguno por hacer justicia en el caso de esta mujer. Pues la pregunta es, ¿dónde está el hombre? La ley decía, Deuteronomio capítulo 22, verso 22, la mujer casada, dice, que comete adulterio y que es sorprendida con otro hombre, ambos morirán. ¿Dónde está el hombre? Hermanos, a ellos no les interesa la mujer. Ellos solamente van a usar a esta mujer para tratar de ir por la verdadera víctima. La verdadera víctima que ellos querían ver era la sangre de Jesús. Ellos querían matar a Jesús. No tenían interés alguno por esta mujer, solamente estaba siendo usada. La víctima que ellos querían era el Nazareno. Tú pues, le dicen, ¿qué dices? Aquí está esta situación. Tú pues, ¿qué dices? ¿Tú qué enseñas? ¿Tú qué hablas al pueblo? Y todos te escuchan. ¿Tú qué dices de este caso? El objetivo era poner la trampa, hermanos. Así como también se acercaron en otra ocasión, recuerdan, cuando le preguntan acerca del tributo, ¿a quién le damos? ¿Debemos nosotros de dar tributo al César? Esas palabras llevaban veneno. Era una trampa. Y esta también, hermanos, en esta ocasión, trampas, estratagemas. La palabra estratagemas, hermanos, quise usarla porque significa una acción hábil y engañosa para conseguir su objetivo. Y era lo que estos hombres estaban haciendo. Ellos estaban haciendo una acción hábil, engañosa, porque querían lograr algo. Estratagema significa una operación o maniobra de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo y desarmarlo. Esto describe claramente lo que estos hombres querían hacer con Jesús. Ellos estaban en franca rebeldía y batalla contra el Santo de Dios y han tejido una red para atraparle. Eso se ve claramente expresado en el siguiente verso, hermanos, verso 6. Mas esto decían, dice, ¿para qué? Para tentarle, para poder acusarle. El propósito de tomar a una mujer y llevarla y ponerla en medio, no era la justicia, no era querer ver la ley cumplida, era destruir a Jesús. Tener un argumento para poder llevarlo a juicio ante los romanos y matarle. Mas esto decían, todo lo que el propósito de ellos no era bien, no era el deseo de ver cumplida la ley, era el deseo de quebrantarla, de matar, de asesinar. Todo lo contrario. Si Jesús decía, apedréenle, estás en esta inclusión. ¿Tú qué dices, Jesús? Si Jesús decía que la apedrearan, Jesús, aquel Jesús que tenía la simpatía del pueblo, a Jesús se le señalaba de ser amigo de publicanos y de pecadores. Si Jesús decía, apedreen a esa mujer, la multitud que lo seguía, por sentirse identificada con este ministro humilde, se iría, se apartaría, se sentiría decepcionado de Jesús. Así es que, por otra parte, si Jesús decía apedréenle,
sería acusado de invalidar la ley. ¿Cómo sería el Mesías si no se sujeta a la ley? Pero más aún, si Jesús decía que había que apedrear a esa mujer que verdaderamente había quebrantado la ley, y él decía, hay que apedrearla como lo dice Moisés, hay que cumplir la ley, entonces tendrían los judíos una ocasión, un argumento para ir ante los tribunales romanos y acusar a Jesús, porque en ese tiempo los judíos no podían dar muerte, no podían ellos mismos por su mano ejecutar la pena de muerte. Así es que sería un argumento para decirle a los romanos que Jesús se estaba rebelando contra el imperio. Y entonces el castigo por los que se rebelan contra Roma es la muerte. Entonces aquí está, ¿qué haría? Solo había dos opciones. Ellos estaban seguros, no hay de esta, no se podrá escapar. O perderá la credibilidad ante el pueblo o lo llevaremos a la muerte. No hay opción. Si el día de ayer él pudo escapar, en esta ocasión no podrá. No podrá escapar. No hay sabiduría humana que lo libre de esta. Ellos estaban actuando, hermanos, astutamente, y verdaderamente la artimaña era tan poderosa que no podemos imaginarnos que provenía simplemente de la inteligencia humana. Sabemos quién está detrás de la sabiduría de estos hombres. Porque esta sabiduría de estos hombres, lo describe claramente Santiago, era una sabiduría diabólica. Esta trampa no la pudo idear el hombre solo. Es una sabiduría diabólica. Santiago 3:14 dice, porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, dice de nuevo, ¿verdad? Ahorita dijo celos amargos y contención. Ahora dice verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y allí hay toda obra perversa. La sabiduría que estaba obrando en estos hombres religiosos era una sabiduría terrenal, carnal, los deseos carnales de estos mismos hombres aliados con Satanás, aliados con el mismo infierno. ¿Quién está detrás de los planes malvados contra Jesús? Hermanos, lo que Juan nos está presentando aquí es, hermanos, aquella batalla descrita desde el Génesis, aquella enemistad entre la serpiente antigua y el hijo de la mujer. Lo que vemos es esa enemistad entre la serpiente y el hijo de la mujer, aquel que habría de venir y traer la redención. Lo que estamos viendo a través de estos hombres y esos planes malvados es la serpiente obrando a través de los hijos de desobediencia. ¿Y cómo lo hizo la serpiente? Presentando, hermanos, un dilema antiguo, usando la misericordia y la justicia. ¿Cómo es que puede conciliarse la misericordia de Dios y la justicia de Dios? Aún para Satanás esto era un misterio. ¿Cómo es que Dios puede ser misericordioso y ser justo a la vez? Aún para Satanás esto era un acertijo. No se puede. Dios no puede ser misericordioso, perdonar y decir que sigue siendo justo. O Él perdona, si Él perdona, quebranta la ley y dejará de ser justo. Si Él es misericordioso con esa mujer, va a quebrantar su atributo de misericordia. ¿Cómo, hermano, se puede ser justo y ser misericordioso a la vez? Ese era un misterio aún para el más grande de los teólogos, para Satanás. Satanás es el más grande de los teólogos.
Satanás es el que conoce perfectamente la palabra y la escritura y la usa hábilmente para sus propósitos. Esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Satanás usando hábilmente y maliciosamente las escrituras para acusar al santo de Dios. En el desierto vemos a Satanás, a la serpiente antigua, usando sus recursos teológicos, usando la palabra de Dios para tentar a Jesús, ¿verdad? En el desierto lo hizo, pero ahora es tan osado el enemigo que dentro de la misma casa de Dios, escuchen, dentro de la misma casa de Dios, en el templo, y donde está Jesús enseñando, viene allí a usar la palabra de Dios, a usar las escrituras con fines perversos y malévolos. El propósito, ¿verdad, hermanos? Ya entendemos que no era lapidar a la mujer, sino destruir a Cristo. Era la serpiente tratando de dar la mordida letal al hijo de la mujer y destruirle. Pero claramente es a través de estos líderes religiosos los que demuestran las profundidades más depravadas del hombre. No pueden ellos cumplir la ley. Y digo esto porque simplemente no pueden cumplir como el Señor la resume: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La escena que tenemos ahí es la escena de estos judíos queriendo matar a Jesús, que es Dios, y no importándoles su prójimo. No cumplían la ley, no cumplían la ley. Pero sin duda la vestidura de la religión, ¿verdad?, es un buen disfraz, ¿verdad? Es un buen disfraz. Pero fíjese lo que hacía Dios, por otro lado. ¿Qué hacía el Señor? Pero Jesús, verso 6, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La trampa está puesta. Solamente hace falta que hable. Lo que diga, perderá. Ya está puesta. Solamente hace falta que abra Jesús su boca, y lo que Él diga lo va a hacer perder. No tiene escapatoria. Pero Jesús se inclina al suelo y escribía con el dedo. Hay algunas posiciones acerca de tratar de describir qué era lo que Jesús escribía en el suelo con su dedo. Lo primero es que quiero decirles es que cuando uno está estudiando la palabra de Dios y no tiene un contexto inmediato que te pueda dar luz, no lo tienes en el mismo capítulo, te tienes que ir al libro, en el contexto del libro, para tratar de tener la respuesta. Y si no lo tienes en el libro, te tienes que ir más atrás, y si no, tienes que irte al contexto general de toda la escritura. Bueno, aquí tenemos la imagen de Dios escribiendo con el dedo en tierra, y Jerónimo describe que lo que Jesús estaba escribiendo en tierra eran los nombres de los acusadores y sus culpas. Y el argumento de él es por el contexto en el libro de los profetas, en Jeremías capítulo 17, verso 13, si quiere acompañarme. Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Esto, hermanos, este argumento es poderoso, Es poderoso porque
claramente describe a estos hombres que están frente a Jesús. Hombres que van a ser avergonzados porque se han apartado de Dios. Los nombres de ellos serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Hermano, nuestro hermano Isaías nos acaba de exponer los versos anteriores. La última oferta que Jesús hizo el día anterior fue esa. ¿Qué ofreció el día anterior? ¿Cuál fue la invitación? Venid, ¿verdad?, a las aguas. De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús había hecho esa invitación donde Él se presentaba como la fuente de aguas vivas, y estos hombres le siguen rechazando y han ideado mal contra Él. Sus nombres, dice Jeremías, serán escritos en el polvo. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es que hay quienes dicen que lo que Jesús escribía en el polvo era el cumplimiento de esta profecía, de aquellos que rechazaron el manantial de aguas vivas, y Jesús estaba escribiendo los nombres de los que estaban frente a Él y sus culpas. Bien, hay otro pasaje en la Escritura que nos habla también acerca del dedo de Dios, y quizás ahí sí todos lo conocemos. Cuando Dios escribe la ley, la escribe en tablas en Éxodo capítulo 31, escritas por el dedo de Dios. Y esta escena evoca esa imagen, a Jesús escribiendo con el dedo. Es posible que Jesús estuviese escribiendo la ley que ellos mismos estaban quebrantando. Pero bien, quedémonos con que simplemente Jesús estaba haciendo una pausa, estaba haciendo una espera. Lo que sí estaba pasando ahí, hermanos, frente a estos religiosos, era la imagen de Dios escribiendo con el dedo en tierra, y esa sola imagen debió de haber sido aterradora. Y si nos quedamos con que no sabemos lo que escribió en tierra, entonces vayamos a la tercera imagen que vemos del dedo de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahí tendremos que irnos a Daniel capítulo 5, verso 5. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, estamos hablando de Belsasar, y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey no sabía lo que estaba escrito en la pared. Apareció una mano, un dedo escribiendo unas palabras que no conocía el rey. Pero cuando él ve la mano de Dios escribiendo, el rey se turba y se llena de temor. Esto no pasó, esto mismo no pasó cuando los religiosos tenían frente a ellos la mano de Dios escribiendo algo que ellos desconocían. Ellos no se llenaron de temor. Dice en el verso 7, le insistieron en preguntarle. Ellos seguían en su arrogancia, en su soberbia, insistiendo que Jesús respondiera. No tuvieron temor alguno, hermanos. Continuaban con su obstinado plan malvado. No tuvieron el temor del rey Belsasar. ¿Y qué si lo que escribió el Señor era lo que escribió a Belsasar? Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los extranjeros. Las tres ilustraciones, las tres referencias que tenemos del Antiguo Testamento, de la mano de Dios escribiendo, encajan perfectamente
en la historia de la mujer adúltera. Bien pudo haber Jesús estado escribiendo para estos hombres: contó Dios tu reino y le ha puesto fin a Israel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tú que vienes a condenar, tú que vienes y traes aquí a esta mujer, tú has sido pesado en balanza y tú has sido hallado falso. Tu reino será cortado. Tu reino ha sido roto y será dado a los extranjeros. ¿No son las buenas noticias para todos nosotros? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿La lapidamos? ¿La dejamos libre? Habla. ¿Estás de acuerdo con la ley o no? Lo dice en el verso 7, ahí mismo. Entonces se enderezó, se puso de pie y va a abrir su boca. Jesús abrirá su boca. No me puedo yo imaginar la emoción de estos hombres. Ya se está parando, nos va a responder. Lo tenemos. Pero el Santo de Dios responde de esta manera: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No había sabiduría humana que le librara, pero frente a ellos estaba el Santo Hijo de Dios. La respuesta no fue humana, la respuesta fue divina, hermanos. Jesús con esta respuesta no le quitó importancia al pecado de la mujer. No le quitó importancia al pecado de la mujer. Jesús con esta respuesta no abolió el séptimo mandamiento. Jesús no descartó la ley ni sus efectos que decretaba la muerte de esta mujer, sino más bien Jesús profundizó, tan profundo que ni ellos imaginaban que fuera posible algo así. Jesús admitió la culpa de la mujer. Jesús admitió: es verdad, ella es culpable, ella merece la muerte, ella merece morir por su pecado, la ley lo demanda y es necesario. Admitió la culpa de la mujer, pero también admitió la culpa de todos los que estaban allí. Así, hermanos, así fue la intervención misericordiosa de Jesús, que sin quebrantar la ley salvó a esta mujer. Ninguno de ustedes, les pudo haber dicho Jesús, son dignos de ejecutar la ley. Hipócritas que desean ver la ley cumplida cuando ustedes mismos no la pueden cumplir. Jesús se dirige a las conciencias que sin duda estaban llenas de pecado. Jesús se levanta y les habla, pero el poder de la palabra de Dios taladrando las conciencias de ellos. ¿Están libres de pecado? Yo no dudo en pensar que Jesús clavó sus miradas en esos hombres y los desnudó. Que esos hombres sintieron cuando a veces nosotros estamos aquí y el predicador está hablando y sentimos el temor de Dios que nos está hablando. Yo soy ese pecador. Dios me está hablando a mí. Él me conoce lo que hago en secreto. Yo no dudo en pensar que esos hombres sintieron la convicción profunda en sus conciencias de que ellos eran transgresores de la ley. Ellos sintieron y se vieron como aquellos que deseaban cometer homicidio. Ellos sabían que tenían odio, que tenían resentimientos, que tenían celos. Y si no eran culpables del séptimo mandamiento, sí lo eran. Claro que eran culpables del séptimo mandamiento. Pero hay otro muy similar, el 10º mandamiento. No codiciarás. No adulterarás. Oh, yo nunca he adulterado. Pero hay uno. El 10º dice: no codiciarás.
desde los más viejos hasta los más jóvenes, sabían que habían codiciado. Si no habían cometido el físico, el pecado físico, sí lo habían cometido en su corazón. Y eso los hacía transgresores, culpables y merecedores de estar en el lugar donde se encontraba también esa mujer. Así, hermanos, que fue la sabiduría de Dios. Fue en la sabiduría de Dios que le fue quitado el poder a la ley para salvar a esta mujer. Solo en la sabiduría de Dios. Jesús responde según la palabra de Dios. En Deuteronomio 17:7, ustedes vienen usando la palabra bien. Recuerden que Deuteronomio 17 dice que en la mano de los testigos caerá primero. Si hay que juzgar a esta mujer, vienen a mí, son ustedes los que tienen que aventar la primera piedra. ¿Quieren cumplir la ley? Deuteronomio 17 dice que en la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Así que cuando Jesús les dice, ustedes son los primeros que tienen que aventar la primera piedra, ustedes son los testigos, es muy probable que ni siquiera ellos fueran los testigos. Así es como Jesús salva a esta mujer sin quebrantar la ley. Hermanos, hay una manera en que se resuelve el conflicto de la misericordia y la gracia de Dios. Y esta ilustración de esta historia, de esta narrativa, es que solamente Jesús puede resolver este asunto. Solamente la intervención de Jesús puede librarnos y puede conciliar, perdonar y ser justo, solamente a través de Jesús. Pero ellos, verso 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Ahí van ya, avergonzados por su condición pecaminosa, avergonzados por esta humillante derrota y exhibidos ante el pueblo. Lo intentaron de nuevo, huyendo. Vinieron contra él y se regresaron sin victoria. Desde los más viejos, interesante que dice desde los más viejos. Quizá los más viejos tenían más cargos de conciencia que los más jóvenes, ¿verdad? Cuántos pecados, cuántos adulterios, cuántas maldades. Y se fueron retirando. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús, verso 9. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús se dirige a la mujer pecadora y le dice, le llama a ella con este término, mujer. Es un término honroso. Mientras la ley, mientras los malhechores la trataron como objeto, el Señor le habla a ella como le habló a su madre, como le habló a la mujer samaritana, como el Hijo de Dios se dirigía a las mujeres con un alto sentido de respeto. Y les decía, mujer, ¿dónde están los que te acusaran? El trato de Jesús sin duda es distinto al trato de la ley. Ella dijo, verso 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora aquí hay que hacer una pausa. Sabemos que Jesús tenía poder para perdonar pecados, como lo describe en el capítulo 3, verso 17 y en el 12:47. Jesús tenía poder para perdonar pecados, pero el perdón de pecados no implicaba la licencia para que esta mujer siguiera pecando. Cierto,
no la condenó, pero le ordenó abandonar su vida pecaminosa. Vete y no peques más. Vete y no peques más. El encuentro con Jesús le exigió a esta mujer la transformación de su vida y alejarse de pecado. Lo que demandó Jesús no fue abrogar los mandamientos porque había recibido gracia esta mujer, sino que le dijo: vete y no peques más. Transforma tu vida, apártate de tu vida de pecado, que esta vez has sido libre de la muerte. No peques más. Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer pecadora la oportunidad de una vida nueva. Ahora, hermanos, en esta narrativa dramática que estamos estudiando, se muestra claramente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El relato, como les he dicho, evoca el misterio antiguo. Cómo se armoniza la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la justicia. Vemos a una mujer pecadora atrapada, puesta en medio. ¿Qué ha sido puesta en medio? Está acorralada. Por un lado, la ley que la acusa. Y del otro lado, un Dios santo. Y ella, transgresora, merecedora del justo juicio, se encuentra en medio, presentada como culpable. Tenemos por un lado a un Dios que es santo y justo, que no puede dar, como dice la Escritura, por inocente al que es culpable. Y por otro lado tenemos a la ley que no sabe absolutamente nada de perdón. La ley no sabe nada de perdón. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2:12. La ley no sabe de perdón. Pues la ley, dice, produce ira. Romanos 4:15. La ley no sabe nada de perdón. Y del otro lado tenemos a un Dios santo que no puede perdonarla, justificarla, porque es pecadora. Por un lado tenemos una ley que es santa, dice la Escritura, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y por otro lado tenemos a un Dios que es santo, que no puede, dice Habacuc, que Él es tan santo, tan puro, que Él no puede ni siquiera con sus ojos mirar el pecado. No puede tener comunión con ella. Esa es la encrucijada, hermanos. Y tenemos en medio a las almas que están atrapadas, acusadas por la ley, y que está también frente a un juez verdaderamente justo. Abra su Biblia en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los gentiles, de los acusadores. ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, iglesia. ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engañan. Fíjese esa descripción. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. No está describiendo a este grupo, pero dice, pero nosotros somos iguales. Pero tú eres igual. Ya hemos dejado bien en claro que somos iguales que ellos. Está llena de maldad, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Muy de mañana Jesús salió el tiempo, y muy de mañana también salieron estos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es que todos estamos en medio. Todos los hombres estamos en medio, ante una ley que nos acusa y un Dios que es santo. La pregunta, hermanos, ¿cómo
perdona Dios los pecados sin violentar su ley santa? Esa es la pregunta que Job se hacía, hermanos. ¿Cómo pues se justificará el hombre ante Dios? Una pregunta profunda, la pregunta que tú debes de saber y saber contestar. Debes de conocer esa respuesta, ese misterio. ¿Cómo se resuelve este asunto? ¿Cómo el hombre se puede justificar delante de Dios si es pecador? Si es transgresor de la ley y Dios no lo puede perdonar porque es justo. Bien, hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero me brinqué un verso de la narrativa, verso 8. Juan capítulo 8, verso 8. Y quiero con este verso ilustrar la resolución de este dilema. Y Jesús se inclinó de nuevo a tierra, a escribir de nuevo. Él escribió de nuevo. Hay una ilustración más en el Antiguo Testamento. Cuando Dios escribe las tablas de la ley por primera vez, baja a un pueblo pecador que ya estaba idolatrando. ¿Recuerdan? Moisés sube al monte, y mientras él está allá con Dios y Dios está dando la ley, el pueblo está pecando contra Dios, haciendo ídolos. Y Moisés va y se presenta ante ese pueblo, y Moisés arroja las tablas que Dios había escrito con su dedo y las quiebra. Entonces Dios, con su mano de nuevo, escribe unas segundas tablas de la ley. Vemos a Jesús inclinándose de nuevo a tierra. Inclinándose de nuevo a tierra. Así como el Señor, nuestro Dios, escribió también unas segundas tablas de la ley, las cuales, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, le pidió Dios a Moisés que las pusiera dentro del arca, el arca del pacto, el arca de la alianza, las pusiera allá dentro. Y esa ley, le pidió Dios a Moisés que le pusiera sobre esa ley una tapa que se llama propiciatorio, una cubierta que pusiera debajo a esa ley, y sobre esa cubierta que se llama propiciatorio, que también se le conoce como cubierta de misericordia, como asiento de gracia. Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que Dios estaba anunciando la resolución de este dilema. La misericordia de Dios y la justicia de Dios sería a través de un intermediario que estuviera entre la presencia de Dios y la ley que lo acusa. Un propiciatorio donde sería derramada la sangre, que sería el justo juicio por esa transgresión de la ley. ¿Cómo podía ser libre del justo juicio de Dios? No sería haciendo a un lado la ley, hermanos. No sería desechando la ley. Sería, hermanos, por medio de un mediador, de la propiciación, donde sería derramada la sangre por la paga del pecado. Sería a través de la sangre inocente de un sustituto, una sangre que se interpusiera entre la ley y los condenados a muerte, una sangre que pagaría por todos los pecados. Hermanos, Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Fíjese lo que está diciendo aquí en el Nuevo Testamento. La ley y los profetas testificaban acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde en el Antiguo Testamento nos decía que sería a través de Jesús? Estaba anunciada
para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos estamos en esa encrucijada, cada uno acusados por sus conciencias. Todos estamos acusados y están destituidos, dice, de la gloria de Dios, siendo como justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? ¿Nos perdonó? Sí, pero ¿cómo lo hizo? Mediante, de esta manera. Esa palabra mediante es de esta manera, es que nos perdonó. Y él dice mediante porque sabe, el que escribió, que es un dilema que hay que resolver. Mediante la redención, mediante el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es por medio de la propiciación, mediante la redención, dice la palabra, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús quien Dios puso como esa propiciación, ese intermediario, el que nos cubre por medio de su sangre, que nosotros podemos recibir el perdón de Dios, porque Él hizo justicia al cargarle todos nuestros pecados a su Hijo. Todos aquellos pecados que nos eran contrarios fueron puestos en Él, y la ira de Dios cayó sobre Jesús, el Hijo de Dios, quien Dios lo puso como esa tapa para ser nuestro mediador. Hermano, sí se puede ser justo y perdonar. Sí se puede ser justo y perdonar. Y aunque el teólogo más grande de la historia no lo haya sabido, el Evangelio nos lo ha revelado hoy. Fue por medio de Jesucristo, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, la propiciación por nuestros pecados, hermanos. Fue por la sangre de Cristo pagando por nosotros. Esa mujer pecadora solo fue libre de la muerte por la intervención de Jesús, ¿verdad? Esa mujer fue libre solamente porque Jesús estuvo allí. Por la intervención de Jesús. De la misma manera, hermanos, ningún pecador puede salir libre del juicio de Dios si no es por medio de la intervención de su Hijo Jesús, porque es en Él quien Dios derramó la ira contra el pecado. Pero así, hermanos, como Dios derramó en Jesús la ira sobre el pecado, como Jesús recibió toda esa ira sobre el pecado, es por eso que Jesús también puede derramar su gracia sobre todo aquel que Él quiere. Es por eso que ahora Él tiene el poder de derramar esa gracia y misericordia y de perdonar pecados sobre todos los que creen en su nombre. Solo en Jesucristo, hermanos, solo en Jesucristo se armoniza la misericordia y la justicia divina. Salmo 85:10, con esto termino. Bien, porque dice que la ley testificaba estos asuntos. La ley y los profetas testificaban acerca de la justicia de Dios, de este gran dilema. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se juntaron. La justicia y la paz se besaron. Hermanos, solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo se puede armonizar eso. Llegará el día, hermanos, donde todos los hombres serán puestos delante de Dios. Así como esta mujer fue puesta en medio para recibir justicia, llegará el día donde todos los hombres serán sorprendidos
Así como esta mujer fue sorprendida en su pecado, todos los hombres serán sorprendidos cuando nuestro Señor venga a juzgar con justo juicio. El hombre quedará sorprendido en sus pecados y será llevado delante de Él. Serán traídos al juez, hermanos. Así es que yo quiero animarles a creer el Evangelio, a que crean en Jesucristo, a que confíen en Él, a que tú puedas ver tu vida verdaderamente carente de justicia propia y puedas seguir confiando en Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que te apartes de tu vida de pecado. Que si habéis recibido la gracia de Dios, ya habéis creído, baste al tiempo pasado ya esa vida pecaminosa. Ahora caminemos y vivamos santamente, testificando y glorificando a nuestro Dios, hermanos. Este es el Evangelio, una vez más, que el apóstol Juan nos lo ha presentado a través de esta narrativa. Y así como él concluye su Evangelio, estas cosas fueron escritas para que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Vamos a orar.